Hola, mi nombre es Víctor Danilo Martínez Muñoz, estudiante de licenciatura en informática de la Universidad de Nariño, y en el día de hoy vamos a hablar sobre la meta de la sociedad y la meta administrativa que tienen con respecto a la educación. Metas de la sociedad. Bueno, las metas de la sociedad tienen sus características. Vamos a ir viendo una por una. La primera es el mejoramiento de la igualdad de oportunidades. La siguiente es el fomento de la paz mundial. La siguiente, la disminución del desempleo y la reducción del crimen y la protección del medio ambiente. Solo son algunas de las metas que los ciudadanos podrían desear lograr a través de las instituciones, ya sea política, económica o social. La escuela es una de las instituciones más importantes de la sociedad, ya que por medio de ella logramos todos los ítems anteriormente dichos. Meta administrativa. Como todos sabemos, los colegios e instituciones de estudio superior son organizaciones y como tales se preocupan no solo de la educación de sus estudiantes, sino que también por el mantenimiento y el mejoramiento de las organizaciones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, unos ejemplos serían el logro de metas tales como la limitación de los incrementos del presupuesto. Otra sería la contratación de más profesores, la ampliación del año escolar, la adición de un nuevo laboratorio de ciencias, la reparación del colegio, puede ser de tejado o que esté dañado el piso. Todo esto indirectamente hace que la calidad de la educación mejore. En sí, las metas administrativas deben velar no solo por la educación de alta calidad, sino que también por tener un ambiente escolar idóneo donde los estudiantes se sientan cómodos y puedan desarrollar todas sus capacidades. Objetivos del aprendizaje. Los objetivos del aprendizaje son las consecuencias educacionales esperadas de cursos o unidades particulares de estudio. Varían desde objetivos simples hasta objetivos de un curso completo. Siempre que el profesor sea capaz de expresar lo que desea que los estudiantes aprendan, se está tratando con objetivos de aprendizaje. Los cambios en los fines educacionales reflejan cambios en los valores de una sociedad. Las categorías de los objetivos de aprendizaje reflejan la forma en que se conceptualizan nociones, tales como el conocimiento y el aprendizaje. Tipos de conocimiento de Riley. Riley determina dos tipos de conocimiento que pueden ser adquiridos: saber qué y saber cómo. Saber qué se refiere al conocimiento proposicional o comúnmente llamado tema de estudio, el conocimiento de hechos. Son característicos de currículos orientados a los hechos, además de los currículos conceptuales. Saber cómo se refiere a las capacidades de desempeño o destrezas. Saber cómo son característicos de currículos orientados a destrezas, lo mismo que los experienciales. Broly expresa que también existe un saber en, el cual quiere decir que cubre un contexto dentro del cual se percibe e interpreta o juzga una situación en particular. El contexto es una forma de conocimiento tácito, agrega una dimensión necesaria para el análisis de objetivos. Bueno, compañeros, vamos a continuar con lo que es la taxonomía. Entonces, el primer volumen de lo que es la taxonomía de los objetivos educativos fue editado por el psicólogo Benjamin Bloom y fue publicado posteriormente en 1956. En esta taxonomía de Bloom propone 3 dominios de objetivos. Bloom y sus colegas llamaron a los 3 dominios
que debían formar su taxonomía completa: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. ¿Cuál es el dominio cognitivo? El dominio cognitivo es el tema central del volumen en 1956 e incluye lo que son aquellos objetivos que tratan con la evocación o el reconocimiento del conocimiento y el desarrollo de las habilidades y destrezas intelectuales. Se describen 6 clases principales de objetivos cognitivos, los cuales son: el primero, el conocimiento; el segundo, la comprensión; el tercero, la aplicación; el cuarto, el análisis; el quinto, la síntesis; y el sexto, la evaluación. Los cuales se ordenan en un supuesto orden de creciente complejidad. ¿Listo? Esta clasificación ha sido muy criticada sobre la base de que no es, de hecho, jerárquica. En otras palabras, que se puede aprender una destreza de un nivel más alto sin aprender primero la destreza correspondiente del nivel menor, y que el concepto de conocimiento se trivializa en una simple evocación y reconocimiento mecánicos. Los críticos argumentan que el conocimiento representa mucho más del aprendizaje mecánico. El conocimiento es tal vez el propósito fundamental de toda educación. Sin embargo, a pesar de todas sus debilidades, la taxonomía del dominio cognitivo ha ganado por fuerza un punto importante. Continuando con el dominio afectivo, fue el tema del segundo volumen de la taxonomía, que ha sido utilizado y aceptado menos que aquel que detalla el dominio cognitivo. El segundo volumen, publicado en 1964 y editado por David Cradwell y otros, se relaciona con intereses, actitudes, valores y apreciaciones. Está organizado en 5 clases de niveles crecientes de asimilación, que van desde solo escuchar una idea, responderla, desarrollar valores y compromiso con la idea, desarrollar un sistema de valores basado en la idea, hasta ser caracterizado por un valor o por un complejo de valores. La crítica de la taxonomía del dominio afectivo ha sido tan fuerte como la del dominio cognitivo. Los críticos argumentan que la clasificación de objetivos en dominios cognitivos y afectivos separados distorsionan la educación. Las acciones de pensar y de sentir no pueden separarse en forma razonable, dicen ellos. Además, argumentan que en vez de proporcionar una taxonomía basada en tipos de resultados de aprendizaje afectivo, como lo hace el volumen que describe el dominio cognitivo para los resultados de aprendizaje cognitivo, el volumen relacionado con el dominio afectivo proporciona una taxonomía basada en el grado de asimilación de algún aprendizaje cognitivo. Las taxonomías no son las únicas clasificaciones de objetivos de aprendizaje. Entre las demás clasificaciones publicadas, 2 de gran influencia en la forma como la gente concibe los objetivos de aprendizaje son las provenientes del trabajo de Robert Gagné y Gilbert Ryle. A continuación vamos a hablar un poco sobre las categorías de Gagné. Robert Gagné, psicólogo, propuso un esquema que consta de 5 categorías principales de objetivos de aprendizaje, las cuales son las habilidades intelectuales, las estrategias cognitivas, la información verbal, las habilidades motoras y actitudes. Las habilidades intelectuales incluyen la realización de discriminaciones, la clasificación de objetos e ideas y el uso de reglas. Las estrategias cognitivas comprenden la
regulación del proceso interno propio de atender, aprender, recordar y pensar, particularmente en lo referente a la solución de problemas. La información verbal se refiere al almacenamiento en la memoria de nombres, hechos o ideas. ¿Listo? Entonces, las habilidades motoras consisten en la coordinación de movimientos musculares. Las actitudes se refieren a estados internos que ejercen influencia en la selección de la acción individual. Entonces, al igual que ocurre con las tres partes principales de la taxonomía de Bloom, no hay un orden supuesto de las categorías relevantes. Sin embargo, dentro de las categorías particulares, Gagne sostiene que hay jerarquías de aprendizaje. En esos casos, él defiende la importancia de adquirir las capacidades que son prerequisito o subordinadas antes de proceder a las habilidades objetivo. El contenido. Se aborda ahora el tema del contenido, considerando por muchos docentes como el corazón de cualquier currículo. El contenido se trata como un tema de currículo independiente del propósito educacional. Después de todo, se podría enseñar el mismo contenido para muchos propósitos diferentes y se podría buscar cualquier objetivo con un rango de contenidos diferentes. Sin embargo, en cierto sentido, el contenido es una dimensión del objetivo de aprendizaje. Primero que todo, los saber que constan de contenido en la forma de proporciones que el profesor podría desear que los estudiantes aprendieran. Además, cualquier objetivo de aprendizaje, aun saber cómo o una destreza, posee un aspecto de contenido. El verbo del objetivo expresa el comportamiento y el objeto del verbo expresa el contenido. Por ejemplo, el estudiante aprende a interpretar poesía e identificando dos formas de pensar sobre el contenido que son útiles para el análisis del currículo. El primero de estos dos enfoques es promovido por los psicólogos conductistas, para quienes el contenido es simplemente una dimensión de los objetivos de aprendizaje. El segundo enfoque, derivado del trabajo de los psicólogos cognitivos, en su estudio de la enseñanza y de la formación del profesor, que tiene un tono más pedagógico. Contenido, enfoque psicológico-conductista. Por extraño que parezca, casi todo el pensamiento de los psicólogos sobre objetivos de aprendizaje se ha centrado históricamente en el tipo de objetivo, prestando poca atención a la ausencia o contenido de los objetivos, a la materia prima que los profesores enseñan. Una excepción ha sido el trabajo sobre las tablas de especificación. Al trabajar sobre estas ideas de Tyler, Bloom, Hastings y Madhouse, mostraron la forma de examinar las dimensiones de comportamiento y de contenido de los objetivos de aprendizaje con un solo instrumento útil para el análisis y evaluación del currículo. La idea es bastante sencilla. El analista determina los tipos de objeto de acuerdo con el esquema de clasificación que parezca apropiado, aunque lo más frecuente es alguna variación de la taxonomía de Bloom. Luego, el analista consulta a un especialista en contenido para la tabla de contenido del currículo. Estas dos dimensiones del currículo, es decir, las dimensiones de comportamiento y de contenido, pueden combinarse en una matriz comportamiento-contenido, conocida como una tabla de especificaciones. Cada celda de la tabla representa una combinación de un comportamiento y de un tema particular, y por consiguiente un objetivo de aprendizaje posible. La siguiente tabla es un ejemplo de una tabla de especificaciones para un currículo de literatura. Esta fue preparada por Alan Purves, quien analizó un gran número de documentos que describían el currículo de literatura en los colegios de secundaria de Estados Unidos. Dedujo las categorías de contenido y comportamientos a partir de esos documentos y determinó el énfasis relativo sobre cada celda comportamiento-contenido como se expresaba en los documentos.
Esta tabla, de acuerdo con Purves, representa un enfoque del currículo total de literatura de Estados Unidos en 1967. Sirve además como ilustración de la forma que podría tener una tabla de especificaciones para un currículo particular. Después de preparar esta tabla, Purves analizó diversos currículos específicos con el fin de compararlos entre sí y con la tabla maestra. Por ejemplo, en la siguiente tabla se ilustra la comparación de Purves de dos currículos de literatura, los cuales representan dos de los enfoques utilizados con mayor frecuencia en la enseñanza de la literatura. El currículo temático más comúnmente utilizado en los cursos de literatura estadounidense de grado 11 y el currículo por géneros literarios el más utilizado con los estudiantes de grado 10. Contenido: un enfoque pedagógico. Si se conciben los currículos como materiales para guía de enseñanza, entonces se pueden enfocar pedagógicamente, es decir, como cuerpos organizados de conocimiento sobre qué enseñar y cómo enseñarlo, de la mejor forma a los estudiantes, y las preocupaciones sobre el contenido que pueden entonces centrarse en dos aspectos del currículo, a saber, la concepción del tema de estudio y las formas de representación. En primer lugar, cualquier disciplina de conocimiento puede estar organizada en una diversidad de formas. Por ejemplo, la biología ha sido retratada en los currículos como una ciencia de moléculas que explica los fenómenos vivos en términos de los principios de sus partes constituyentes, como una ciencia de los sistemas ecológicos que explica las actividades de las unidades individuales en virtud de los sistemas más grandes de los cuales hacen parte, o como una ciencia de organismos biológicos, de cuyas estructuras familiares, funciones e interacciones se teje una teoría de adaptación. Por tanto, cualquier currículo representa una concepción particular y probablemente deliberada de la materia o asignatura, sea esta ciencia o música, una lengua extranjera o enseñanza de conducción de automóvil. La construcción de la materia seleccionada para el currículo genera un énfasis sobre ciertos aspectos y un enfoque de dicha asignatura que distingue un currículo de otro. En contraste, un currículo que concibe la historia como biografía podría destacar las palabras y acciones de los grandes hombres y mujeres. Un currículo de educación física que concibe la asignatura como deportes podría enfatizar las reglas y las habilidades de los deportes, al igual que la participación en equipos deportivos competitivos. Sin embargo, un currículo que concibe la educación física como el desarrollo del conocimiento, de destrezas y actitudes que conducen a la salud física y al buen estado físico podrían, por ejemplo, enfatizar ciertas ciencias tales como la fisiología, la kinesiología y la nutrición, lo mismo que programas de acondicionamiento. El segundo aspecto del contenido va más allá del tema de estudio, per se a la dimensión del tema de estudio para la enseñanza. Este aspecto del contenido se relaciona con las formas de representar las ideas importantes en la materia de estudio. Las analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones de mayor poder en una palabra, las formas de representar y de formular el tema que lo hacen comprensible para otros. Por otra parte, otros currículos de matemáticas enseñan que los números son fenómenos continuos representándolos con líneas numéricas. Advertir que un currículo de ciencias traza una analogía entre ciertos circuitos eléctricos y sistemas de plomería o entre la estructura de átomos y los sistemas solares es identificar fuentes posibles de concepciones erradas en los estudiantes. Un currículo de estudios sociales que se basa en actividades tales como leer, memorizar, completar y construir mapas para enseñar historia puede conducir a un mayor conocimiento geográfico, pero contribuye poco al desarrollo de una comprensión de las ideas filosóficas que han influenciado los movimientos políticos. Al determinar las formas dominantes de representación del contenido en el currículo, se pueden identificar las irregularidades y malas interpretaciones que puedan resultar. Hola, mi nombre es Sebastián Achicanoy. Yo les voy a hablar sobre el propósito y contenido de 5 perspectivas. En base a lo anterior explicado, se
puede categorizar los propósitos y contenidos, pero no se ha podido determinar la pregunta que determine sobre currículo. ¿Cuál debe ser el propósito y contenido de la educación? Para esta respuesta debemos basarnos en el capítulo 3, en la que pregunta depende de la perspectiva que se tenga el uso de tecnología y conceptos, el comparar y contrastar diferentes perspectivas sobre la educación, las cuales son tradicional, experiencial, estructura de disciplinas, conductista y cognitiva. La tradicional. En esta su propósito la educación es transmitir la herencia cultural, en el que su currículo es seleccionado sobre la herencia cultural y presenta aquello que los educadores consideran que serán hechos los que trascienden el tiempo, lo establecido y lo aceptado, conceptos, principios, leyes, valores y habilidades de la humanidad, que la humanidad conoce. La experiencial se basa en un desarrollo en el que su propósito principal es la educación, pero esta se debe realizar en una dirección que conduzca a un desarrollo continuo del individuo, particularmente en las áreas de desarrollo de ciencia, que dominó agencias, las cuales son de estilo personal, la certeza y el autocontrol que permite al individuo actuar de forma de aceptabilidad social como de significancia personal, por lo cual busca aumentar las competencias de la juventud en áreas tales como la planeación, hallazgo, uso de recursos apropiados, la persistencia de una labor, manejo de ideas y opiniones, conflictivas de agentes diferentes, entre otros. Estructura de las disciplinas. El centro de atención de este currículo está en las asignaturas de conocimientos y cómo los estudiantes entienden su estructura. El sistema de educación de las escuelas debe acercar a los niños al método científico, moldeando las mentes de estos a los diferentes modos de investigación. Zacarías propuso que necesitaban establecer prioridades dentro del currículo. 1. Enseñar solo los conceptos fundamentales. 2. Enseñar a los estudiantes cómo derivar el resto de conocimientos a partir de estos conceptos. En cierto sentido, los niños podrían aprender mucho mientras retuvieran poco en la mente. Principios. En esta perspectiva propuso Brunner lo siguiente. 1. La materia es dinámica, es algo que evoluciona. 2. Que cada disciplina tiene su propia forma de realizar la investigación. Y 3. Planteó que el propósito de la educación debe ser desarrollar en la mente de los niños diferentes modos de indagación. Lo esencial en esta perspectiva es proporcionar conceptos fundamentales y fomentar la investigación de los estudiantes. Esto a fin de que ellos desarrollen confianza en sus capacidades intelectuales y comprendan una alta variedad de fenómenos. El propósito fundamental de esta perspectiva es el desarrollo del intelecto. Se quiere que por medio del contenido de las asignaturas el estudiante logre aprender, entender, razonar y tomar decisiones. Vamos a continuar con la exposición. Mi nombre es Cristian Cinza y por último vamos a hablar acerca de la perspectiva conductista. En la perspectiva conductista nosotros encontramos que se evalúan los comportamientos, los cuales son observables y medibles. A estos comportamientos también se los llama como objetivos conductistas o de desempeño. A este conjunto de comportamientos. En esta parte, en la perspectiva conductista, como su nombre lo dice, se trata de conductas o procesos, comportamientos, se desarrolla destrezas. También se puede evaluar como un trabajador. Un ejemplo es cuando en una fábrica o en un trabajo, la persona que va a evaluar cuán competentes son los trabajadores hace un análisis acerca de estos y mira y hace unas encuestas en las cuales ellos van a demostrar cuán competentes son los trabajadores. En la parte educativa se puede hacer estos procesos. El docente debe mirar o calificar o evaluar la parte observables y medibles cuando se está evaluando una parte conductista, una perspectiva conductista. Ejemplo, en las matemáticas no se las debe tomar en el sentido del saber, sino en el sentido de comportamientos y la resolución de problemas en los cuales se pueda ver destrezas o procesos realizados. En las ciencias también se hace lo mismo y se mira una perspectiva conductista con respecto
que los científicos o las personas que hacen las ciencias deben medir, deben observar y también predicen cosas. También en la parte de la escritura le dice que también se desarrolla un pensamiento conductista cuando se desarrollan habilidades. La perspectiva cognitiva es el desarrollo de la mente. El propósito central de la educación es el desarrollo o desarrollar la mente, aprender a pensar. En la perspectiva cognitiva se debe desarrollar habilidades cognitivas, tal como le dice, se debe aprender a pensar. La materia, cuando se hace un estudio acerca de una materia, esta materia viene a ser el cuerpo central en el cual se va a pensar. Curricularmente, la lectura y la escritura lleva a los estudiantes a pensar y a razonar. También el autor Hull dice que la escritura curricularmente es una parte muy importante, la cual lleva a los estudiantes a pensar, y no es un acto el escribir simplemente como un ejercicio, como lo vimos anteriormente en la perspectiva conductista, desarrollar ejercicios de lectura, sino a que lleven al escritor o al estudiante a pensar acerca de lo que está escribiendo, a razonar, a dar opiniones propias. Y la lectura también, dice Hull, que lleva a la relación social que se puede obtener y a pensar en posibles soluciones que se puede dar. Y sobre todo, Hull dice que con la lectura se puede llegar a interpretar, y eso es lo que pueden los docentes mirar cuando un estudiante está realmente escribiendo bien, está desarrollando esta perspectiva cognitiva. Gracias por su atención.